Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio SOT. Estamos con ustedes Juliana Barenboim, Hola, Gabriela Segura, Hola, ¿qué tal? Alex, Hola a todos, ¿qué tal? Josué, Hola a todos. Mauricio Hola, ¿cómo les va a todos? y por acá Irving y Luis, su servidor. Saludos. Esta semana vamos a conversar sobre un tema muy interesante que nos incumbe a todos, que es el libro de la familia narcisista de Stephanie Donaldson y Robert Pressman. Eh, Hemos escuchado varias veces que a ciertas personas se les califica como narcisistas para denotar rasgos de vanidad y egocentrismo en su personalidad. Se nos viene a la mente la típica imagen de la estrella de Hollywood y el amigo con cuerpo de gimnasio que guinda todos los días fotos de su cuerpo en redes sociales, etcétera. Sin embargo, no es de este tipo de personalidad de la que vamos a hablar hoy en este programa, sino del narcisismo orientado a las relaciones y dinámicas en la familia. Podríamos decirle como narcisismo familiar. Muchas veces nos hemos sentido impedidos de realizar ciertas tareas, tomar ciertos riesgos y decisiones para nuestro crecimiento personal, o por el contrario, sentimos que dependemos mucho emocionalmente de otras personas para sentirnos bien. ¿Se ha preguntado usted si la relación con sus padres y la forma en que fue criado pudiera estar permeando las interacciones que tienen con otras personas y por lo tanto nuestras decisiones? ¿Hasta qué punto la visión de las cosas está influenciada por esta voz interna de mamá y papá que todavía están presentes en nuestra cabeza? En SOT nos hemos preocupado de difundir el tema porque entendemos que las consecuencias de tener heridas emocionales no tratadas de la niñez no solo afectan el plano personal, sino que también el social. Y aunque nuestros problemas personales pueden parecernos insignificantes, les mostraremos que ciertamente pueden afectar a la sociedad y sugerimos algunas herramientas para trabajarlos desde el interior, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, este libro empieza o digamos, agarra como de metáfora este mito de Narciso y Eco. Irving, no sé si nos puedas dar la introducción. Sí, en la leyenda, Eco ha perdido toda la capacidad de formar sus propias palabras y solo puede repetir lo que le pronuncian los demás. Cuando se enamora de Narciso, lo sigue con la esperanza de que algún día él vaya a pronunciar palabras de amor que ella pueda entonces repetirle. Cuando él se dice a sí mismo te amo, a su propio reflejo, Eco es capaz de poner fin de decírselo a él también, pero Narciso está tan obsesionado consigo mismo que es capaz de oírla. La historia, por supuesto, culmina con el fallecimiento de ambos personajes. Narciso muere de pena frente a su reflejo, su amor, su absorción por el reflejo en el agua hacen que termine falleciendo. Eco, incapaz de lograr captar el amor y la atención de Narciso, cae en lo que parece ser un estado de depresión vegetativa, faltándole la voluntad de comer y beber, por lo que también muere. Pues bien, aquí Narciso representa el sistema parental, que solo está enfocado a sus propias necesidades, ya sean, pues más que nada enfocado a lo emocional, y Eco es el niño, tratando de, digamos, obtener la atención y aprobación de este sistema parental al convertirse solamente en un reflejo reactivo de las necesidades del sistema parental. Esto le impide, por así decirlo, desarrollar su propia voz y al mismo tiempo poder desarrollar estrategias para obtener sus necesidades. Pero bueno, pues aquí empezamos, chicos. A mí me Eh, parece interesante porque los autores de este libro, los psicólogos, introducen el tema con el ejemplo de el niño que es hijo de alguien, un pariente alcohólico, y que veían ciertos comportamientos en sus clientes que calzaban como si hubiera un alcohólico en la familia, el padre o la madre, y buscaban a esta persona alcohólica en la familia, y no había nadie alcohólico en la familia. Sin embargo, sus clientes tenían una serie de características que caían bajo este síndrome. ¿Vosotros Sí, recordáis un poco cuáles son los ejemplos que ellos ponían de las características del hijo alcohólico? sí, mira, aquí eh, tenemos una lista.
tenían en esencia pues la constelación de síntomas que habían encontrado. Encontraban personas de toda clase social que tenían una necesidad crónica de gustar, o sea, que necesitaban tener esa aprobación de los demás. Una incapacidad para identificar sus sentimientos propios, sus necesidades, sus deseos, como dije antes, una validación constante, vivían completamente deprimidos y sentían una alienación de sus relaciones interpersonales. Al vivir en un sistema o crecer en un sistema en el que las necesidades de tus padres se convierten en las necesidades tuyas, ellos comentaban cómo eso se convierte en un mecanismo de defensa para sobrevivir. Entonces, lo que hace el infante o la víctima, el sobreviviente, es que sacrifica su propia identidad, sacrifica sus sentimientos y genera una constante personalidad o un comportamiento constantemente reactivo a las necesidades de los demás. Sí, es muy interesante porque nos cuenta un poco también cómo, como decía Gaby, bueno, la historia de los alcohólicos es un problema porque uno siempre, y muchos de nosotros al principio quizás pensábamos, bueno, no, pero no hay ningún problema obvio en una familia, entonces esta persona debería no tener ningún trauma. Sin embargo, lo que ellos notaron fue que el mero hecho de que los padres a veces estuviesen heridos o no fueran adultos emocionalmente hablando, podía generar cierto trauma en los hijos. Un trauma que no es irreversible, lo que pasa es que va de generación en generación y hasta que uno no da el paso para cortar la cadena, puede seguir infligiendo el mismo daño a sus hijos y a sus nietos, etcétera. Eso para mí fue un punto muy importante del libro. Y después, para agregar a lo que comentabas, Alejo, vemos como el niño es muy frágil, obviamente, cuando nace y necesita el ejemplo del padre o tutor, etcétera. Y además, a pesar no sé, un ejemplo quizás ejemplar, valga la redundancia, nos aferramos a lo que conocemos y lo normalizamos, se vuelve algo normal para nosotros. Y dan muchos casos distintos, ejemplos distintos, por ejemplo, un padre o una madre que está muy, muy estresado. Algo tan simple como eso. No se necesita abuso ni físico, ni obviamente ni intencional hacia el niño. Puede ser una madre deprimida o un padre que nunca está porque trabaja mucho. Sea lo que sea, el niño va adoptando un rol que en realidad le correspondería al adulto. Sí. Quizás ustedes tengan algunos ejemplos también de eso, ¿no? Que esos niños que toman mucha responsabilidad o que piensan, bueno, soy defectuoso, no me quieren, no me aman mis padres o me van a retar, me van a castigar, no sé qué, porque me falta algo a mí, soy defectuoso, mi madre está deprimida, es todo mi culpa, mi padre le gritó a mi madre, es todo mi culpa. El niño empieza a internalizar toda esa dinámica. Sí. Uh-huh. No, sí, también, por ejemplo, la necesidad de satisfacer a todo el mundo, que viene de eso, de la necesidad de satisfacer al padre narcisista, al final se convierte en un mecanismo inconsciente que te obliga el resto de tu vida a estar siempre satisfaciendo a todo el mundo. O, por ejemplo, la incapacidad de decir que no. Cuando uno se acostumbra con el padre narcisista a darle la razón, cómo eso se convierte otra vez en un mecanismo que funciona el resto de tu vida de adulto, que eres incapaz de decir no a cosas súper sencillas como, no sé, ya no se trata a veces, claro, si la novia te dice, a que estoy más delgada, no le puedes decir que no, pero cualquier simple tontería como te apetece esto otro y que seas incapaz de decir que no, es evidente que ahí hay un problema, hay una herida, incluso puede que haya un trauma que se debe a algo del pasado, a tu relación con tus padres en el pasado. Sí, es curioso. Diga, Gaby. Es curioso que muchas de estas personas dicen que las dinámicas en su familia fueron, vamos, las ideales, tuve los padres más maravillosos del mundo, y puede ser que ese sea el caso, pero el punto es que cuando no, por ejemplo, si tengo un pariente, una madre, un padre que tiene 3 trabajos porque, vamos, para eso, para ganarse el dinero, para poner la comida en la mesa,
y cuando está en casa está deprimido, estresado, no quiere saber nada de mí. Eso un niño lo internaliza como si no soy lo suficiente o no tengo que expresarme emocionalmente porque mi pobre padre, madre está trabajando todo el tiempo, ¿cómo le voy a crear yo más problemas? Esa es mucha responsabilidad para un crío. Claro, y también está ese concepto que manejan ellos de soy, luego existo, o hago, luego existo, perdón, hago, luego existo. El sobreviviente de ese tipo de familias se le enseña a que solamente existe y solamente es valioso eh, si llega a conseguir algo, llega a conseguir la aprobación. Esto viene de dinámicas en las que los padres tal vez tenían o ponían una gran presión porque los hijos tuvieran buenas notas, porque fueran buenos en deportes, porque fueran buenos en la casa, porque fueran una buena persona en situaciones públicas. Eh, Esto, bueno, pues como decía Josué, en ciertas situaciones uno pues va a decir que sí, pero eso convierte en un problema cuando uno es incapaz de decir que no en situaciones en las que no hay límites saludables establecidos, en las que uno empieza a sacrificar sus propios sentimientos. De aquí viene todo el concepto de que las necesidades de los padres sobrepasan las necesidades de los hijos, y todos hemos escuchado historias en las que, por ejemplo, personas eh, hacen elecciones de una carrera porque es lo que ellos piensan que los padres esperan de ellos, o se casan con cierta persona porque es lo que piensan que la sociedad va a aprobar. Eh, es una de las características más interesantes que maneja el libro, que es esta capacidad o incapacidad de crear límites saludables en los que no hay no hay un reconocimiento de la existencia de un yo individual, sino que lo que yo soy existe por medio de lo que aprueban los demás. Inicialmente los padres, porque todos tenemos esa conexión inicial con los padres, lo primero que nosotros entendemos de nosotros es lo que ellos reflejan de nosotros. Y si nuestros padres lo único que reflejan es que somos una herramienta para su crecimiento, para su bienestar o para sus necesidades, ya sea accidentalmente o explícitamente, pues es lo que vamos a reflejar siempre en la vida, ¿no? Sí, por Sí, ejemplo. aquí creo que vale la Dale, Juliana. No, digo que vale la pena también recalcar que a veces, si bien no es en la familia, bueno, los autores se basaron en el sistema, en la burbuja de la familia, y muchas características, por ejemplo, una de las características de la que se llama triangularización, es cuando se pone, se crea un triángulo entre por ejemplo, los dos padres y un hijo favorito o lo que sea, o esas dinámicas, vieron que son un poco insidiosas, que no permiten una buena comunicación, etcétera. Pero vale recalcar también que aunque los padres hayan hecho lo mejor, y imaginemos que es verdad que alguien tuvo una familia ejemplar, lo vemos también en la escala más social. En la escuela se producen las mismas divisiones, el mismo trato, la competición, las notas, todo eso es como otra familia narcisista por encima de la familia, del núcleo familiar. Y después viene toda la sociedad, los líderes, los que hablamos siempre de ponerología. Entonces, tampoco hay que cerrarse tanto en el concepto de la familia en sí, porque esas influencias narcisistas las tenemos de todos lados, durante toda la etapa de formación y más tarde también. Tal vez un buen ejemplo para ilustrar esto, Diana, es como la página sot.net, que tenemos secciones, tenemos los dueños del circo, tenemos el niño de la sociedad. Tal vez un ejemplo podría ser que la familia narcisista es un ejemplo del niño de la sociedad, no vive aislada, la familia no vive aislada, es el producto del mundo en el que vive, y si tenemos un sistema muy competitivo que promueve comportamientos psicopáticos, la familia va a ser producto de eso, va a tener que reaccionar a eso de una forma u otra. Y sí, vamos que... Claro, Sí. desde el mismo concepto de complacer al profesor o al maestro. Todos vivimos, o sea, entramos a la escuela con esa idea, con la idea de que tenemos que complacer al maestro, porque si no complacemos al maestro, entonces no somos buenos estudiantes, y en algunos casos eso se combina con una dinámica familiar. Si no somos buenos estudiantes, entonces mis padres no me van a apreciar o piensan que soy un fracasado.
Y eso, esa dinámica pues son 10, 12 años de educación hasta que uno salta a la universidad y es la misma dinámica cuando uno entra a trabajar. Sí, aquí la sociedad tiene una influencia bastante grande, sobre todo en la creación de la familia narcisista, porque prácticamente también a veces muchas personas que tienen familia tienden a tener la idea de que existe la familia perfecta, ¿no? El concepto de lo que es una familia perfecta, cosa que realmente nunca se va a encontrar. Entonces muchos padres actúan de esta manera de quererse ver así, exteriorizar las cosas, o ver la imagen de su familia de una manera perfecta y no está cubriendo las necesidades emocionales de los propios hijos, de los propios miembros de su familia, incluso entre ellos mismos, que también ocurre esa triangularización, lo que estaba diciendo Juliana. Yo quería hacer mención un detalle, sobre todo remarcado por los autores en el comienzo del libro, ¿sí? Respecto a las similitudes. Ellos como terapeutas empezaron a encontrar, como ustedes bien decían, el comportamiento o los síntomas de los hijos de padres alcohólicos, o sea, de familias explícitamente abusivas o manifiestamente abusivas, en personas que en apariencia habían tenido una familia normal, ¿sí? Entonces, en función de esto, los autores elaboran el concepto de familia manifiestamente narcisista y familias encubiertamente narcisistas, ¿sí? Y lo interesante de este concepto es que a través de la lectura del libro, ¿sí? Y esto lo digo desde mi experiencia personal como lector y también desde mi experiencia como padre de 2 criaturas, el libro es una invitación constante a que uno reevalúe permanentemente cómo obra con sus hijos, ¿sí? Cuánto de lo que hace, de cómo se comunica, de cuánto los escucha, va afectando la vida de nuestros hijos, ¿no es cierto? Es interesantísimo porque a través de los ejemplos que da el libro, que son muy concretos realmente, son historias cortitas, muy sencillas, en donde uno puede verse reflejado muchas veces como padre y muchas veces como hijo, ¿sí? Se establece un vínculo con esa lectura donde uno está permanentemente estableciendo vínculos con uno mismo, ¿sí? Con su comportamiento. El libro en particular para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque también ayuda a ver cuántas veces nos comportamos en formas muy, muy sutiles de manera narcisista con nuestros hijos, ¿sí? Cuántas veces en nuestra familia hay rasgos narcisistas que pueden ser rasgos extremos o rasgos realmente muy poco notables, ¿sí? Más sutiles, ¿sí? Y entonces el libro es, en ese sentido, es muy rico y es una invitación constante a verse reflejado en los ejemplos, a verse reflejado un poco en la suerte de hipótesis que plantea, ¿no es cierto? Quería compartir con ustedes esto porque para mí una de las cosas más destacables del libro es la idea de que el narcisismo existe en las familias y es mucho más común de lo que nosotros creemos porque existe en forma encubierta o en forma sutil. Sí, hay un dicho en inglés, al menos, no sé si lo decimos en español, la verdad, dice el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Aunque tengamos las mejores intenciones, si uno no conoce bien su pasado, no entiende bien cómo se formó su personalidad, podemos hacer daño, podemos decir cosas hirientes, podemos actuar de manera narcisistas sin necesariamente querer hacerlo, querer infligir un daño a propósito. Y eso es lo más triste, que todo el mundo hace lo mejor que puede y aún así llevamos un montón de cosas cargadas que nos hacen también herir a los demás y comportarnos de manera mecánica, como muchas veces hablamos en todo lo que hacemos en el trabajo. Así que para mí eso fue lo más importante del libro, es darse cuenta hasta qué punto podemos cambiar ciertas actitudes y ciertos comportamientos y conocernos más para al menos atenuar ese efecto que provocan nuestras heridas por defensa propia, o bien uno se vuelve de víctima a victimario sin quererlo. Entonces es importante tomar conciencia de eso y ir trabajando cada uno sobre uno mismo, porque no podemos cambiar a nadie, no podemos convencer a nadie,
lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Pero eso da también una chance a los demás para que nos relacionemos mejor con ellos o que podamos, si bien quizás no limpiar toda la culpa que sintamos por ciertas cosas, al menos actuar de manera un poco más consciente en el presente. Claro. Y también otra distinción interesante que hacen los autores es en cuanto a la forma en que atendemos a nuestros hijos. Muchos padres por ahí sienten que son buenos padres porque satisfacen las necesidades materiales de los chicos, los alimentan, les dan abrigo, los ayudan a hacer los deberes, en general, ¿sí? Ese tipo de cosas y ese tipo de asistencia existen en muchas familias, pero el libro pone énfasis en una carencia mucho más importante, ¿sí? En la carencia en cuanto al soporte emocional que los padres le dan a sus hijos, en cuanto los escuchan, en cuanto les dejan expresar sus propios sentimientos, incluso cuando se trate de una rabieta o cuando se trate de que la criatura está enojada o que está haciendo un capricho. ¿Cuánto saben manejar estas situaciones los padres, ¿sí? Y cómo no saber manejar estas situaciones los va afectando y tiene como un efecto acumulativo en la criatura, ¿no es cierto? Porque tenemos que entender que la criatura es una persona que está en formación, no es un adulto, y por no ser un adulto no tiene los mismos recursos para entender la situación que lo circunda y su contexto, ¿sí? Por eso ustedes bien marcaban que el chico, uno de los rasgos más importantes de convivir en una familia narcisista es que el chico va acumulando culpa porque pasan cosas a su alrededor y al no entender por qué están ocurriendo, tiende a pensar que es responsabilidad de él, que está haciendo algo mal, que no está cumpliendo con las expectativas de, ¿sí? Entonces, este es otro factor que también me parece fundamental. Yo estaba comentando algo acerca de un ejemplo en el que los padres tal vez podrían tener una situación con un niño en el que el niño pues estaba haciendo una rabieta, y esta rabieta puede ser una oportunidad para expresarse en dos direcciones. Una, para contemplarlo como algo que es poco placentero para los padres en sí, y la otra como una expresión de los sentimientos del niño. En este caso, como hablaba Mauricio antes de irnos, es darle la oportunidad, o lo importante sería darle la oportunidad al niño de expresarse como una persona individual, de expresarse como una persona con sentimientos propios y que para que empiece a crear sus propios deseos, sus propios sentimientos, sus propios límites. Y pues eso es esencial para evitarles esa herida, para evitarles que, pues, no tanto para irse hasta el extremo de dejarlos ser malcriados, por así decirlo, pero sí darles como una guía acerca de lo que sienten y darles, o sea, ser como ese padre que los va a guiar en vez de utilizarlos, en vez de convertirlos en una herramienta. Pues eso es lo que estaba diciendo antes de irnos, muchachos. Y claro, es que ser padre también implica tener una actitud creativa constantemente, ¿sí? Porque los chicos están en constante crecimiento, ¿sí? Y entonces es un sistema dinámico, constantemente están cambiando, ellos constantemente se van desarrollando, van descubriendo cosas sobre sí mismos. Entonces un padre, ¿sí?, tiene que ir desarrollando estrategias e ir adaptándolas para poder hacer, digamos, que la comunicación sea permanente, ¿sí? Porque también el libro detalla que muchas veces en muchas familias, ¿sí?, en las etapas tempranas de desarrollo de la criatura, cuando tiene meses, o tiene 1 año, tiene 2 años, el soporte emocional de los padres es aceptable. ¿Por qué? Porque las necesidades de la criatura son bastante elementales, ¿sí? Ahora, a medida que la criatura se desarrolla, también se va haciendo más compleja su personalidad, también él va ganando voz para poder expresarse, va descubriendo que hay cosas que quiere y no puede tener. Todo eso, ¿sí?, genera una situación de tensión que es natural dentro de una familia, y los padres tienen que estar permanentemente atentos a las necesidades de las criaturas, ¿sí?, y desarrollando siempre una estrategia para mantener una comunicación, para escucharlos
incluso cuando se trate, como bien decía Alex, se trate de una rabieta o se trate de un capricho, ¿sí? Muchos padres, cuando los chicos empiezan a ser más complejos, se empiezan a sentir intimidados porque no saben cómo manejar la situación. Y entonces la reacción primaria es anular en la criatura esa actitud que a ellos les resulta molesto. Y es ahí donde se revierte y donde pasan a ser prioritarias las necesidades de los padres, ¿sí? Sí. Porque el padre en sí no quiere enfrentar esa situación. Es un poco, Claro. digamos, reforzando lo que decía Alex. Sí, porque requiere un esfuerzo extra de los padres el diferenciar entre cuándo es una necesidad del niño y cuándo es un capricho o el niño me está manipulando. Y la Claro. comodidad del padre es lo que tú estás diciendo, es mucho más fácil, lo niego desde el principio y solucionado el problema. Además, tú, por ejemplo, que tienes varios niños, luego cada niño es un mundo y reacciona de distinta forma y hay que entenderle de distinta forma a cada niño, que ser padre es complicado, las cosas como son. También, es verdad. Y por eso, en esta sociedad tan ponerológica, sí, que no me salía, pero gracias. Es más que nada por hablar de ponerología, porque no podemos hacer un programa sin hablar de ponerología. Es básico, hay que sacar el tema todos los días. Y no, quería decir, es fácil que mucha gente sana, muchos buenos padres caigan en estos errores, que tampoco vamos a culpar, pienso yo a veces, a los padres de que hagan las cosas mal, o incluso los padres pueden ser niños heridos de otra figura narcisista y que inconscientemente están afectando ahora a sus hijos. Bueno, es un lío tan grande que realmente yo veo un problema muy complicado. Rescatando un poco lo que ha contado Gaby de los hijos alcohólicos, en el libro también hablan de niños violados, niños abusados físicamente y cómo encontraban a pacientes que ni habían sido violados, ni agredidos físicamente, ni tenían padres cocainómanos o alcohólicos, y sin embargo los síntomas eran los mismos, para que veamos la gravedad del asunto. Es decir, el problema del narcisismo es tan grave como el problema de una persona violada, un niño violado, porque los síntomas al final van a ser los mismos. No quiero equiparar las cosas y la gravedad, pero al final los síntomas son los mismos. Tal cual, Sí, y también el otro lado de la moneda es que, perdón, Gaby. No, El otro lado de la moneda también es que uno puede describir, puede hacer listas de rasgos narcisistas, pero es muy difícil distinguir quién es un psicópata o narcisista consciente de quién es un narcisista por consecuencia de todo lo que le sucedió a la sociedad, a la familia, etcétera. Y ahí vemos, como dijimos en uno de los programas anteriores, ¿no? Que qué loco que el depredador humano se parezca a la víctima humana. No estamos como en el reino animal, en donde un predador es muy fácil de distinguir. Acá estamos todos en la misma ensalada y hay que aprender a distinguir quién es quién y cómo, qué se puede cambiar. Y una de las claves, no solamente en este libro, sino en varios, de psicología cognitiva, los libros de Martha Stout, por ejemplo, que hablan mucho de heridas de la infancia y todo, ella nos dice claramente que la diferencia está en quien puede cambiar a lo largo del tiempo. Necesitamos mucho tiempo de observación y mucho trabajo cada uno sobre uno mismo y honestidad y animarse a enfrentarse incluso a la parte fea dentro de nosotros para ver quién puede cambiar y quién no. El aspecto puede ser lo mismo, tanto en las víctimas como en los victimarios. Como decía Josué, puede ser un caso muy grave de un trauma, una violación, violencia física, emocional, o puede ser simple narcisismo, heridas del narcisismo, perdón. Y en el otro lado tenemos al psicópata que va a dañar a propósito, fingiendo que también es una persona herida, fingiendo que tiene empatía, que todo lo mismo que tendría una persona con conciencia moral. Por eso es tan difícil y por eso creo que nos afecta tanto y pareciera que es un tema insignificante quizás cuando hablamos de toda la página SOT, por ejemplo. Estarán diciendo, bueno, pero ¿por qué estamos hablando del narcisismo? ¿No tendríamos que hablar de Rusia o de Ucrania o lo que sea? Bueno, sí, pero también es muy importante, porque si nos ponemos a pensar, miren cómo nos afecta en el hecho de que mucha gente no se anima a ver lo negativo y hacer algo al respecto. Mucha gente le teme a las autoridades y no sabe decirle no a las autoridades.
mucha gente permite que se asesinen a niños inocentes, que la gente tenga que enfermarse y vivir una vida de porquería porque le tienen miedo a la autoridad o porque piensan que esa autoridad es benévola, que es peor todavía. No tanto es el miedo, sino el pensar que yo tengo que ser un ciudadano responsable y hacerle caso y ser obediente a las autoridades, a pesar de que todos los datos por detrás nos están diciendo aquí hay narcisistas perversos. No sé qué opinan, me fui un poco por las ramas, pero para mostrar que es importante porque se aplica a toda la sociedad y quizás es una de las características del mal social de hoy en día. Claro, sí, solo quería añadir respecto a lo importante que es este tema, que cuando hablamos de algo tan drástico como una violación, como un padre abusivo físicamente, un padre drogadicto, aún así sabemos de mujeres que son adultas, que son maltratadas y son incapaces de aceptarlo y de denunciarlo y de salir de ahí. Pues imaginaros cuando estamos hablando de algo que es tan sutil, tan silencioso, tan difuso, la capacidad de un niño de defenderse ante eso, de entender lo que está pasando es muy, muy, muy difícil. Y eso creo que hace que aún sea más grave este problema, porque es que no es fácil verlo. No es fácil saber dónde está el enemigo o quién es el enemigo. Y eso lo hace aún más peligroso, el hecho de que sea tan evasivo, tan elusivo. A mí Dale, Mauricio. Juliana, lo que decías me parece importantísimo, ¿no? No me parece que sea colateral al tema. Todo lo contrario, hemos hablado tantas veces de la figura de los seguidores de autoritarios, por ejemplo, y cuántas veces nos podemos encontrar con personas que encajan dentro de este perfil, ¿sí?, de comportamiento, que son personas que han sido heridas, digamos, por una familia, por educarse y por crecer en un entorno narcisista. Y cuántas situaciones de nuestro alrededor cercano, ¿sí?, en nuestro trabajo o en los entornos donde nos desenvolvemos socialmente, tienen que ver mucho con la forma en que fuimos criados, ¿no es cierto?, en el contexto en el que fuimos criados, ¿sí? Y yo creo que mucho del mal que existe hoy en el mundo, ¿sí?, tiene que ver mucho con este tema, ¿sí?, porque el crecer en un entorno narcisista nos debilita como seres humanos, ¿sí?, nos bloquea, ¿sí?, para desarrollar aptitudes como por ejemplo la empatía, ¿sí?, para desarrollar la sensibilidad ante los sentimientos de otras personas. Entonces, yo creo que sí, que tiene mucho que ver con lo que está pasando, tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania y con un montón de situaciones que los seres humanos, como humanidad toda, aceptamos que pasen a nuestro alrededor y miramos para otro lado, o nos negamos a aceptarlo, ¿sí? Sí. O preferimos seguir, como bien vos decías, la figura de autoridad porque tenemos miedo a ella. Claro. Sí, en vez de ser responsables, nos volvemos reactivos y al fin y al cabo, al final es la capacidad para regularse emocionalmente en nuestro entorno, porque si vamos una familia narcisista donde el crío, el niño tenga que jugar el rol de padre para sus propios padres, es una persona que se vuelve completamente reactiva. Vas sumando eso en todas las familias, en toda la sociedad, y tenemos una sociedad que es incapaz para poner límite a gobernantes que son psicópatas, por ejemplo. Sí. Claro. Sí, ni que hablar del hecho de que trauma tras trauma también hace que la gente viva en cierto estado de inmovilización, como le llaman algunos. Es un miedo que se va repitiendo y hace que no nos sintamos capaces de actuar por nuestro propio destino, incluso por el destino de nuestros hijos a veces, o por el bien de la sociedad. Hay tanto acumulado que uno se queda congelado. Claro. Y muchas personas reconocen que tienen una situación, que tienen un problema ante algo, o sea, ya sea un miedo o una incapacidad de actuar, pero lo que no reconocen realmente es que su origen, lo más probable es que haya sido por lo mismo de la familia narcisista, porque muchos de los niveles de narcisismo, sobre todo entre las familias encubiertas narcisistas, los síntomas son casi, por lo menos para las víctimas, son muy difíciles de detectar, o sea, de reconocer que fue por eso, porque mucha gente diría, oh, yo tuve una infancia feliz, entre comillas, mis padres me lo daban todo, yo tenía todas las posibilidades tal, o sea, disfrutábamos, pero
nunca, siempre en la familia, sobre todo en la parte encubierta, las familias narcisistas encubiertas, siempre hay ese factor emocional o de sentimientos que nunca se terminan de cubrir. Por ejemplo, muchas personas que tuvieron que fueron favorables, una infancia favorable económicamente, o que sus papás le daban todo, realmente tenían esa comunicación sentimental con sus padres. O sea, sus padres realmente establecían un diálogo con ellos para saber lo que realmente sentía el niño. Porque muchas veces sucede que los padres tienden a creer lo que el niño siente, o lo que el niño piensa, o lo que el niño está pasando por esos momentos, cuando puede ser totalmente lo contrario, porque simplemente ahí entra el factor de que los padres están imponiendo su propio pensamiento encima de los niños. Entonces son ese tipo de situaciones sutiles que pueden afectar a la víctima en su etapa adulta, que eso no lo sabe. Por eso es que mucha gente diría, no, la familia narcisista, eso no me afecta a mi familia, porque yo tuve una infancia feliz. Pero estás viendo que en tu vida actual de esa persona está teniendo, por ejemplo, problemas ya sea financieros, o para tener una relación una relación larga, o en fin, muchos detalles que lo pueden estar afectando, pero no conoce el origen, y no se han puesto a ver que el origen precisamente de su supuesta infancia feliz ha podido ser la causa, pues. Sí, acá creo que es importante aclarar un tema, que estabas hablando de narcisismo encubierto. Cuando hablamos de narcisismo encubierto, el obvio sería cuando hay un padre, no sé, alcohol, no sé, alguna violencia muy obvia. El encubierto son esas sutilezas, esos traumas más sutiles que uno no ve como trauma porque él pensó que era normal toda su vida. Eso es por un lado. Por otro, vemos que también cuando podemos ser víctimas de narcisismo también cuando tuvimos, por ejemplo, un lado fácil, por ejemplo, un niño muy mal criado. Pongamos un ejemplo bien simple. El niño interior, muchos hablan del niño interior y en el movimiento de la nueva era y todo, pero ¿qué pasa si una parte de nosotros está herida y se defiende o no sabe decir no? Y la otra es un niño malcriado que necesita disciplina que nunca tuvo. Hay que ser honesto con nosotros mismos, porque ángeles no somos. Y a veces tenemos también ese niño malcriado que hay que saber disciplinar. Entonces es como que por eso también es un poco vago la consecuencia del narcisismo, porque a veces es algo que nos hace entrar en más traumas, en relaciones que nos hacen mal, en no saber decir no y todo, pero también nos hace comportarnos como niños de 5 años sin límites. Sí, por poner un ejemplo, para que no parezca que el narcisista es un monstruo respecto al padre que se lo da todo al niño. Se puede generar ahí también una especie de trauma en la que el niño, siendo adulto, uno de los ejemplos que se plantea en el libro es la incapacidad de que no te den la razón. Incluso con la cosa más tonta, la necesidad de cada vez que tú propones algo, los demás tienen que aceptarlo, porque si no, notas cómo la persona se vuelve hasta loca, incluso en temas estúpidos como ¿dónde vamos? Y tú planteas ir al parque y los demás dicen, no, mira, preferimos ir a tomar algo al bar. Y eso te causa, ves a la persona que se pone hasta nerviosa y dice, pero Dios mío, que hay muchos, la víctima puede ser también una especie de acosador, de dictador, y es también una víctima. Y esto también se debe al comportamiento narcisista de los padres, que fue aparentemente una infancia muy feliz, que me lo dieron todo. No sé si me he explicado bien. Está clarísimo, y justamente el punto está ahí, ¿no? Lo que desarrolla el argumento un poco del libro del que estamos hablando es que las necesidades de los padres están por encima de la de los hijos. Y en el caso concreto que vos estás planteando, que un padre que le da todo a su hijo, ¿sí? Es un caso bien específico de las necesidades de los padres puestas por encima de los chicos. ¿Por qué? Claro. Porque seguramente, si el padre tiene que negar algo al chico, ¿sí? El chico va a incurrir en alguna rabieta o en un enojo, y el padre, cuando le da todo a su hijo, justamente está tratando de evitar él tener que pasar por ese momento de tensión. Entonces, es lo más cómodo para claro, esas necesidades de los padres se ponen por encima de las necesidades de los chicos, que en ese momento la necesidad del chico, la necesidad lo que necesita, digamos, emocionalmente, es nada más y nada menos que un límite.
Sí, una anécdota, una historia anecdótica sobre eso es que es lo que pasa lamentablemente en muchas familias, es que es el ejemplo de una madre con un hijo diabético que sufre mucho y el niño le dice, quiero un caramelo, quiero un caramelo, quiero un dulce, ahora, 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 y se enoja, ¿no? Y la madre se los da todo el tiempo. Y una amiga le pregunta, ¿pero por qué le das caramelo? Eso lo está enfermando todavía más. Y que si no se va a enojar y no sé, Pobrecito. pobrecito. No, ahí es como que, ¿cómo puede ser que la necesidad de curarlo o de querer ayudarlo a equilibrar el nivel de azúcar en la sangre, en este caso, pueda menos que la necesidad de la madre de darle el gusto al niño, ¿no? Claro, ahí en realidad no es pobrecita la criatura, sino pobrecita yo, que si Ah, no me tengo que aguantar la rabieta de la criatura. Claro, Sí. y es correr de la Esto me responsabilidad. recuerda, sí. No, es que esto me Nada, recuerda a un ejemplo que puso Laura Knight en la Onda respecto a una niña que tenía diabetes y la solución que eligió la familia era coger los dulces y ponerlos arriba de la nevera al frigorífico, no sé cómo veis vosotros. Y Sí. claro, ¿qué pasaba? Que la niña veía los dulces ahí arriba y todo el rato lo pedía, al final la madre se lo daba. Y Laura se planteaba, pero bueno, ¿cómo no la familia no decidió que toda la familia no tomara dulces? Vamos a solidarizarnos con la niña, nosotros que somos adultos, hacemos este esfuerzo y no toma dulces nadie y la ayudamos a ella en su enfermedad. Sí, sí. Lo digo porque la niña murió finalmente. La niña al final murió. Un muy buen ejemplo. Que veamos un ejemplo de la comodidad de los padres, el daño que puede hacer a los niños. pero por supuesto, y lo que comentaba antes era el concepto de la responsabilidad, que es algo que ellos manejan al final del libro, o pues a lo largo del libro, como una forma para poder lidiar con esos problemas, como padres o como hijos o como víctimas o lo que sea. Como decía Juliana, al final todos somos responsables de nosotros mismos, todos somos responsables de nuestras acciones y hay varias formas de responsabilidad. Como ustedes comentaban, hay que ser presentes de la responsabilidad de ser un padre y no correr de la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, porque tomar una decisión difícil para un niño, porque es un poco placentera para uno, es algo que pues es complicado, es difícil de digerir, entonces uno tiene que tomar la responsabilidad de ser un buen padre. Como una víctima uno tiene que tomar la responsabilidad de sus propias acciones, de sus propios sentimientos, uno tiene que tomar la responsabilidad de haber sido víctima y de no ser víctima en este momento, de ser ya un adulto y de tener la responsabilidad de aprender y de cambiar todo el comportamiento que lo trajo a este punto. O sea, en una forma ya de sociedad a nivel global, todos podríamos ser ciudadanos responsables si tomásemos responsabilidad por lo que hacemos, por lo que se nos presenta, la información, las guerras, mejor dicho, todos los robos, los policías, todo esto. En familia, en una forma individual, a nivel de persona, tenemos que tomar la responsabilidad por decir, bueno, sí, fui víctima, mis padres fueron o abusivos o no, o fue una forma encubierta, o fue lo que sea. Una vez uno acepta la realidad de haber crecido bajo una familia narcisista, no tiene la responsabilidad de cambiarlo, de detenerlo aquí, porque si no, tal y como veníamos hablando, uno va a ser el padre narcisista de sus hijos y ellos el padre narcisista de sus hijos y así, porque este problema, como decía Josué, es una cuestión de generaciones, esto viene por años y tal vez siglos, y no se va a detener por más que uno lo encuentre, lo identifique y lo culpe. O sea, culpar a los padres no es suficiente, culpar a los padres no lo va a detener, toca ser responsable. Y acá Alejo traes un punto crucial, me parece, cuando pensamos en el vampirismo psicológico, en las personas que sí dañan conscientemente o no. Nuestra responsabilidad a veces no es darles el gusto o seguirles la corriente porque tenemos miedo de que nos abandonen o que no nos quieran, etcétera, sino que a veces ayudar a los demás también implica saber decir no. Y eso es algo que, sobre todo en nuestra cultura, creo que está bien, bien arraigado. E incluso se nos ríen en el foro, por ejemplo, quienes son de otras culturas, ¿no? Al ver que todos nos tratamos de hermano, no sé qué, hermano, y te quiero mucho enseguida, ¿no? Y abrazo todo el tiempo. En cambio, hay otras culturas que son un poco más distantes. Y vemos mucha gente que le cuesta decirle no
a alguien, aunque sepa que es una persona muy, muy tóxica, pero no porque va a pensar que soy muy egoísta, que no sé qué, que cómo puedo hacerle esto, y no nos damos cuenta de que el otro lado de decir no a ciertas manipulaciones pueden hacer que el vampiro, entre comillas, en la otra persona cambie, se dé cuenta de que algo está mal en la manera en que nos trata, eso. O bien cambia, o bien es vampírica la persona por naturaleza y no va a cambiar, pero nos conviene alejarnos. Entonces en los dos lados salimos ganando y estamos ayudando al no hacer lo que nos dicta las consecuencias del narcisismo, que es decir, sí todo el tiempo, ser sumiso, ocuparse de los demás, etcétera, todo el tiempo, sacrificando lo que uno siente que es verdadero dentro nuestro, ¿no? Y eso creo que es un punto que a veces nos olvidamos. ¿Cómo puede ayudar a veces el hecho de que nos volvamos más auténticos nosotros mismos? No sé qué piensen. Sí, de acuerdo, y además lo discutimos en el programa de Gabor Mate, cuando hablamos sobre su libro El estrés, el no tener la capacidad de decir que no también genera una increíble cantidad de estrés en el cuerpo que es fisiológicamente dañino. Entonces es una cuestión saludable para hacer. Lo otro que quería agregar es que si hablamos de psicópatas o de narcisistas que son pues conscientes, esta falta de capacidad de decir que no se comete una herramienta para ellos, para meterse en nuestras vidas y hacer más daño, generar más daño, porque ellos saben, bueno, esta persona no me va a decir que no, así que no importa lo que yo sugiera, eventualmente voy a conseguir acceso completo, porque algo más de lo que hablan en el libro es que las víctimas tienen muchos problemas estableciendo límites saludables en su vida. Entonces, esto también se convierte en una herramienta para todos, se convierte en una herramienta para hacernos daño. Algo más que quería comentar es que este tipo de comportamiento o programa, como lo llamemos, es una cuestión que hay que ver también como un mecanismo de supervivencia, porque como niño eso se convierte en una forma, un mecanismo con el que uno se adapta para poder sobrevivir, entonces tiene su función, pero tal y como hablábamos antes, el estrés también tiene su función, pero una expresión crónica de un programa de supervivencia o del estrés tiene muchísimos daños pues a largo plazo. Digamos Es que, otro, venga, perdona. No, otro ejemplo para ilustrar lo dañino que es, también no es la incapacidad de decir que no, sino la incapacidad de decir lo que sentimos, lo que pensamos, de poner sobre la mesa soluciones creativas, porque estamos acostumbrados a que, no, aquí el que manda es papá, por ejemplo, o básicamente es nos volvemos reactivos y nos callamos las mismas soluciones que vemos que podrían ser buenas soluciones, porque no somos capaces de ser autoasertivos. yo creo que ese es el problema. Justamente uno de los autores proponen, o sea, que la clave para la recuperación, antes que nada, pues es, digamos, la aceptación, o sea, de cómo fueron las cosas, cómo fue su realidad familiar, cómo impactó en su vida, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que cuesta mucho trabajo, ese reconocimiento, o sea, porque muchas veces entra la culpa, ¿no? Es que, ¿cómo voy a culpar a mis padres si yo lo tuve todo, me proveyeron de todo, etcétera, etcétera? Entonces ellos no logran ver lo subyacente. Y otro punto también muy, muy importante es que los sobrevivientes de familias narcisistas no logran reconocer o categorizar sus propias emociones. Entonces no podemos igual saltarse tantos, o sea, saltarte estos pasos porque son sumamente importantes. Primero viene la toma de conciencia del problema, saber que está ahí, porque muchas veces ni siquiera hay conciencia de eso, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante también, ¿no? Sí, incluso proponen un ejercicio que está interesante, en el cual nos proponen que uno imagine dos cajas. En una caja pone cómo se sintió como niño en su momento, olvidándose de que los padres también sufrían, todo eso. ¿Cómo me sentí yo? ¿Cómo se sentiría mi hijo o el hijo de mi mejor amigo o lo que sea si le pasara eso? Se sintió desprotegido, se sintió abandonado, etcétera, etcétera. Todo eso lo ponen en una caja. En la otra caja ponemos todo lo que sabemos acerca de nuestros padres, familiares, maestros, etcétera. Y eso nos cuentan que ayuda a separar justamente, a no sentirse mal por validar sus propias heridas, pero también a reconocer las heridas de los demás, para no pasarse años enojado
tratando de rebelarse o de cobrar venganza o lo que sea, según cada persona reacciona distinto, ¿no? Pero ese ejercicio me pareció muy, muy interesante, se los recomiendo, la verdad. El otro ejemplo que pone el libro es sobre una señora que cada año en su cumpleaños, su aniversario, su marido se le olvidaba regalarle algo, o se le olvidaba la fecha, no sé. Vamos, eso le sentaba súper mal a la mujer porque no me quiere, vamos, que soy la última prioridad de su lista, cuando realmente no se trata de, no, él no la tenía contra ella, no le podía leer la mente, tal vez estaba súper liado con el trabajo, etcétera. Entonces, uno de los ejercicios para solucionar esto, para que ella aprendiera a expresar sus emociones, era poner de una forma creativa avisos en el frigorífico o en la mesa de que falta una semana para el cumpleaños de fulanita de tal. A ella le gustaría recibir un ramo de rosas, así, ejemplos de este tipo. Y él estaba súper encantado de complacerla, realmente no es que no la quería, era realmente no le podía leer la mente, no, vamos, era solo un problema de falta de comunicación. Sí, a veces esa es otra de las consecuencias, no saber hablar directamente. Otro ejemplo típico es cuando en familias o en grupos de amigos o en la escuela o lo que sea, uno dice, estaría bien que hiciera menos frío, por ejemplo, ¿no? En lugar de pedirle al otro que cierre la ventana. Cosas muy, muy simples, uno va, pero da vueltas y vueltas y no se anima a decir, ¿puede cerrar la ventana, por favor, que me estoy muriendo de frío? No, ay, a ver, qué bueno tu pullover, ¿eh? ¿Dónde compraste este suéter? O empiezan a actuar así, todo como que están temblando, ¿no? Pero anímense a decir lo que sienten en el momento. Claro. Por favor, me pasas la sal, por favor, puedes cerrar la ventana, no es una ciencia tampoco tan difícil. Pero nos pasa por el miedo a hablar en el momento, creo. Sí. No necesito un doctorado para hablar. Para hablar. Es ese miedo a expresar sus sentimientos. El miedo a admitir que uno tiene sentimientos, que uno tiene... Porque lo que dicen también en el libro es que muchas de estas personas se sienten muy egoístas teniendo sentimientos. Se sienten completamente egoístas expresando algo que necesitan, apreciación, aprobación, amor, cariño, lo que sea. Entonces se acostumbran a tener ese tipo de comportamientos en el que completamente sacrifican expresar sus sentimientos en valor de los demás y esperan que la gente los adivine, como decían antes. Y si no los adivina, pues esto genera un doble problema porque no suplieron sus necesidades, pero pues también dio rabia que pudieran que se llegaron a sentir egoístas al respecto, ¿me hago entender? Claro, pero igual claro, también claro, otro factor muy... Venga, Mauricio. No, adelante. Que otro factor muy importante a considerar es que realmente, por así decirlo, el cerebro del niño está cableado ya de esa forma, para no saber comunicar sus emociones, para no ser asertivo, para estar atento a las necesidades de otros, ser reactivo, por así decirlo. O sea, de alguna manera ya está cableado en su cerebro, ¿no? Entonces igual no es tanto el miedo que genera por poder comunicarlo, ¿no? Sino la inhabilidad, o sea, porque él no lo aprendió. O sea, y es uno de los puntos importantes que mencionan en el libro. O sea, el punto es literalmente recablear el cerebro, ¿no? Desaprender lo aprendido y aprender, o sea, cómo validar nuestras emociones, aprender nuestras emociones, comunicarlos, ser asertivos, o sea, porque igual no es de un día al otro también, es un proceso muy largo que se necesita de mucha paciencia, porque literalmente pues es reaprender, ¿no? Claro, y los autores... Perdón, Gaby. Los autores hacen énfasis en que en las etapas de desarrollo, digamos, en la infancia, la criatura desarrolla estos mecanismos que vos estás marcando como están cableados, en realidad es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Y tienen una utilidad, una cierta utilidad en la etapa, digamos, en la infancia de la criatura, porque de no desarrollarlas, quizá las consecuencias serían mucho peor, ¿no? Porque estaría mucho más desprotegido. Lo que el libro plantea es que en la vida adulta estas estrategias desarrolladas ya no sirven más.
Entonces el paciente tiene que de alguna manera reconocer que esas estrategias que desarrolló de chico y que sigue usando en la vida adulta ya no son más útiles, porque él ahora es un adulto, tiene responsabilidades, ¿sí? Y está en un contexto que no es el mismo en el que estaba cuando desarrolló esas estrategias. Por eso es que es muy cierto, tiene que replantear todas estas estrategias, recablear su cerebro. Es un proceso, lleva su tiempo, pero no es irreversible. Eso yo creo que también es otro de las buenas nuevas del libro, ¿no es cierto? El libro habla, en cierto modo, es optimista respecto a que esto no es irreversible, esto se puede revertir, que hay una forma de hacerlo, ¿sí? No habla de que sea fácil, pero realmente trabajando y a través del esfuerzo y de tomando esa responsabilidad de la que hablaba Alex, esta situación puede cambiar realmente. Claro, también el concepto del oro fundido que mencionan en el libro yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, realmente para empezar, pues empezar a reconocer nuestro valor individual como personas, no por lo que hacemos, no por lo que no hacemos, por otros, etcétera, dependiendo de manera reactiva, por ejemplo, ¿no? Y realmente no importa, por ejemplo, si nuestros padres con ese oro fundido que éramos cuando éramos niños, pues formaron una escupidera, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad a través de la recapitulación, a través de reconocer las cosas, a través de todo este proceso que bien mencionabas, Mauricio, pues realmente de volver a fundir el oro y pues esculpirlo a la manera que nosotros nos parezca o nos convenga más, ¿no? Sí, la otra buena noticia que recalca el libro es que a veces, bueno, podemos sentir miedo y tener mil razones por la cual no podemos decir no o no podemos expresarnos asertivamente, pero muchas veces los sentimientos siguen a la acción, es decir, cuando ese dicho que a veces se dice, habla aunque tu voz tiemble, entonces tú cuando haces una acción dices no y cada vez se vuelve más fácil y los resultados que ves refuerzan ese mecanismo de retroalimentación y cada vez es más capaz entonces de responder de una forma responsable. Sí, como decía Castaneda, el verdadero guerrero no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar de tener miedo. Y uno de los primeros pasos es reconocer que uno tiene miedo de cambiar esos comportamientos, porque como aprendió a sobrevivir, como decía Mauricio, da miedo. Todavía, en cierto modo, uno es emocionalmente un niño y da miedo dar ese paso. Pero bueno, ¿qué tenemos para perder, no? Una pregunta que quiero plantearos. Teniendo en cuenta que muchos psiquiatras, psicólogos, terapeutas tienen bastante desconocimiento de este tema del narcisismo y la psicopatía, os pregunto, ¿puede una persona por sí misma arreglar estos problemas o necesita de un terapeuta? Leyendo libros, informándose sobre esto, ¿uno mismo puede autocurarse? Es muy difícil, diría yo, porque me parece que en esencia uno necesita si no de un terapeuta, si no tiene los recursos, por lo menos de alguien en el que uno pueda confiar, una red de amigos que estén comprometidos en la misma dirección, una red de colaboradores, gente que piense lo mismo, que le ayuden a uno en momentos en los que uno se sienta muy cómodo a ver cosas que uno no está viendo. A mí me parece esencial esa capacidad de compartir con los demás, esa capacidad de que alguien sea los ojos de uno, que vea lo que uno no alcanza a ver, porque es muy fácil uno sumirse en un libro y creer o llegar a creerse que uno ya tiene todas las respuestas sin una observación externa, porque la observación externa creo que me parece a mí que es lo más esencial. Por eso es que uno va al terapeuta, el terapeuta le dice a uno, a pesar que usted cree que está haciendo las cosas bien, las está haciendo de una forma diferente, o lo que está ocurriendo no es lo que usted piensa, sino es esto. Me parece a mí que es muy fácil, o sea, es de una gran ayuda llegar a llenarse de conocimiento, pero creo que ese conocimiento debe ser reflejado en alguien más que tenga el mismo interés o el mismo compromiso, porque uno pues cambie, sí, por así decirlo. Sí, es muy interesante lo que dices del trabajo en red, porque si leemos los síntomas, son adjetivos que prácticamente diríamos lo tiene todo el mundo: inseguridad, indecisión, y muchas veces uno dice,
¿estoy siendo indeciso porque tengo un problema o es una reacción natural? Digo yo que la timidez forma parte del carácter humano y no porque seas tímido significa que tienes un problema. Saber diferenciarlo, supongo que uno mismo es muy difícil, ¿no? Y ahí la necesidad de un trabajo en red. Yo creo que cuando cuando tú sientas que ya algo te está afectando para hacer cierta actividad o lo que tú quieras hacer, yo creo que ahí es cuando tú puedes diferenciar que hay un problema, y precisamente de eso que tú estás comentando, porque tú puedes, por ejemplo, con el ejemplo que dijiste de timidez, hay personas que pueden ser extrovertidas, pueden ser introvertidas, pero si tú sientes que es algo que ya te está empezando a afectar en tu nivel de vida, entonces ahí hay algo que tú tienes que empezar a reconocer. Ahora, todo esto plantea una situación complicada también porque no es nada sencillo encontrar un buen terapeuta, ¿no es cierto? Claro. Así como no es nada sencillo hoy en día encontrar un buen médico, ¿sí? Sabemos que la medicina en líneas generales es un sistema piramidal bastante corrupto, ¿sí? Por las farmacéuticas. Esta corrupción también ha entrado en el mundo de la terapia psicológica. Hay muchos terapeutas que directamente aplican a cualquier situación, digamos, de algún desbalance emocional, medicamentos. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que sea acertado en el tratamiento, o sea, caer en buenas manos, ¿sí? Plantea una situación realmente compleja. Sí, para mí lo mejor es muchos ojos. Por eso Claro. recalcamos tanto la importancia del trabajo en red, todo el trabajo que hacemos en el foro Casiopea, porque hay menos chances de que justamente el narcisismo de cada uno, los programas, la ceguera de cada uno, genere consecuencias muy importantes. Cuando uno está en una relación con un terapeuta, bueno, quizás hay más riesgos, a menos que el terapeuta sea muy, muy bueno y tenga conocimientos acerca de su propio narcisismo. Claro, es que realmente el terapeuta es un ser humano y tiene sus propios sesgos, su propia historia, ¿sí? Y es solo un par de ojos mirándonos. En cambio, digamos, interactuar con una red de personas, de alguna manera soslaya este problema porque son varios pares de ojos mirándome, y los sesgos que tiene una persona es posible que no las tenga otra. Entonces, digamos que ya abre un abanico de posibilidades que con un terapeuta uno no tiene. Sí, mira, ahí ocurre algo interesante porque hay personas que son víctimas de familias narcisistas, no reconocen que tienen problemas, ellos creen que están bastante bien y sin embargo afectan muchísimo a la gente que está alrededor. Entonces en el libro el autor hace una clasificación de ese tipo de narcisismo que se llama solipsismo, que el solipsismo es aquel tipo de persona que solamente piensa en ella misma, no mira los problemas de los demás, parece que tiene como una especie de dificultades en conectarse empáticamente con otras personas. No digamos, no vamos a entrar a la parte de psicopatía, pero es una especie de narcisismo muy arriesgado. Entonces ese tipo de personas nunca va a ver que va a tener un problema, pero sin embargo está afectando a los demás. Y es por eso que es mucho más importante los trabajos en equipo, trabajos en red, porque son situaciones en donde los demás pueden ver que hay una persona que está sufriendo esto, pero esa misma persona no está viendo. Porque la persona que sufre el tipo de narcisismo, el solipsismo, es de las personas que creen que todo lo que piensan ellos está bien, que creen que todo lo que hacen está bien, que se ven bien, o sea, para ellos no hay ningún tipo de problema. Ellos viven en su especie de burbuja, por así decirlo. Bueno, y para no darle tanto palo a los terapeutas, porque es algo que también hablan en el libro, porque inclusive ellos también trabajan en red a veces. Se transfieren pacientes cuando se sienten que tienen limitaciones para colaborar a la gente. Entonces, aquí no les estamos aconsejando que no vayan a terapia. Si lo consideran, pues tienen que ir, porque en serio que ayuda bastante tener una ayuda profesional. Y entre ellos también tienen una red en la que se hacen referencias de pacientes el uno al otro, así que pues tampoco es que sean así pues inútiles. Claro. Tal vez que no sea un psicólogo freudiano, porque la psicología Freud es de la más ponerizada, bueno, si no la más. Sí. Ahora yo creo que también estaría bien comentar algo. Por ahí también los autores comentan que hay también un nivel de narcisismo sano, pues
¿no? Que nos ayuda a la autoaserción, la autoprotección, la creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso también es un poco difícil, o sea, el punto es encontrar como un punto medio, ¿no? Pero pues bueno, primero tenemos que reconocer nuestros problemas, reconocer nuestras emociones, pues para poder empezar más o menos a reconocer que es que me parece muy curioso el concepto, por ejemplo, que manejaba Carlos Castaneda de la importancia personal. O sea, decía, por un lado, la importancia personal, dice, pues representa todo lo que está podrido dentro de nosotros, pero por otro lado representa todo lo que es bueno, ¿no? Y necesitamos un buen nivel también de discernimiento, pues para ver cuál es con cuál me quedo, qué no me gusta, qué cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, creo que es un tanto el concepto de narcisismo, la palabra que tiene una connotación un tanto negativa, porque el hecho de que haya una herida narcisista en los niños significa que hay algo que debe ser protegido dentro de cada individuo. Y esto es lo que o sea, es el concepto de establecer límites. Hay algo dentro de uno que uno debe proteger. Puede llamarse importancia personal o narcisismo o egoísmo, lo que sea, pero pues de hecho es este concepto de protección personal, de establecer límites, de saber quién es uno, de tomar responsabilidad por uno mismo, de sentir esa individualidad separada del mundo pero en conexión con él. Y lo otro es pues ya el comportamiento en el que uno toma o en el que el individuo percibe su alrededor como una extensión de sí mismo. Tal vez entonces es la palabra narcisismo que tiene una connotación negativa, pero en esencia todo el proyecto del libro o el modelo con el que trabajan ellos es esto, enseñar a la gente que son individuos y que merecen esa protección, que tienen que establecer los límites. Entonces es muy interesante lo que dices, Luis. Es como el término de la consideración interna y la consideración externa, ¿no? Que quizás subir el nivel de consideración interna delante de la externa es como que se puede denominar una especie de narcisismo o un tipo de narcisismo, pero siempre como mantener esa pequeña autoprotección, ese pequeño balance entre las dos situaciones. Pero ¿qué es consideración interna y externa? Consideración interna, por ejemplo, cuando uno tiene, consideras tú mismo, por ejemplo, lo que está diciendo Juliana, no hace mucho el ejemplo de la persona que no puede decir no, no, que todo decía sí, se está autoperjudicando para las situaciones externas, o habían vampiros que se estaban drenando de las energías de esa persona porque no puede decir no a ciertas situaciones. Bueno, ahí tienes que autoconsiderarte, ahí tienes que tomar en cuenta lo que llama la autoimportancia, ¿no? Pero en cierto nivel, como por ejemplo. Right. Sí, por poner un ejemplo de consideración externa, consideración interna, en las conversaciones, que seguro que lo vemos mucho con nosotros cuando estamos con amigos o con familiares, la consideración interna hace mucho daño en las conversaciones, todo el mundo está pensando en tener razón, o mientras están hablando los demás están pensando en lo que van a decir ellos. Eso es consideración interna, cuando estás con un grupo de personas y estás pensando en ti, en lucirte tú, en querer hablar tú, en tener la voz tú. Y consideración externa ayuda mucho en las conversaciones, cuando simplemente estás viendo a los demás, viendo el que está hablando, viendo que alguien más quiere decir algo, dejándole hablar, buscando tu momento para decir tú algo si crees que es positivo, o a lo mejor piensas, no, ahora no vale la pena, o esto era interesante pero se ha perdido ya en la conversación, ya no. Es muy difícil la consideración externa, pero muy importante para tener relaciones sanas, ¿no? Sí, además, piénsalo como en el ejemplo que daba Mauricio, de hecho. Creo que es el mejor ejemplo para consideración. Uno puede ver la situación del niño que pide el dulce y tener una consideración interna de lo que uno quiere y darle el dulce, o uno puede considerar al niño como una persona externa a uno y saber considerar lo que es mejor para él y no darle el dulce. Esa en esencia me parece a mí que es el mejor ejemplo de todo lo que hemos discutido hoy. Y otro aspecto de la consideración externa es que la clave está en cómo actuar para simplificarnos la vida a nosotros mismos y a los demás. No solamente a los demás, sino también nos hace la vida más simple a nosotros, en lugar por ejemplo, en el ejemplo que daba Josué, escuchar a los demás, estar atento, ayudarlos, etcétera, nos ayuda a nosotros como persona y los hace sentirse validados a nuestros interlocutores. Y eso es una reacción menos narcisista que la de la consideración interna, que sería pensar nada más en qué va a pensar si le digo o quiero hablar ahora, o todo eso. Así se recalibra el cerebro.
También creo que es importante ver la sutileza cuando decimos no me volví. Muchos dicen, bueno, yo tuve una madre narcisista, un padre narcisista, lo que sea, e hice todo lo posible para no ser como ellos. El problema es que cuando uno es pequeño, sobre todo, puede ver el narcisismo más evidente, pero el menos evidente del padre o el ejemplo, el tutor que fue supuestamente más bondadoso, más generoso, todo eso también nos puede traer consecuencias. Por ejemplo, si ese padre al que considerábamos un ejemplo no sabía decir no, eso también nos lo va a transmitir. O sea que hay que ver todo el espectro de todo lo que vivimos y en la sociedad también, una vez más, no solamente en la familia, para ver hasta qué punto tenemos esos rasgos narcisistas sutiles. Es muy bueno también empezar a reconocer que pues, realmente todos, a mayor o menor grado, tenemos cierto nivel de programación, ya sea familiar, ya sea social, ya sea cultural, etcétera. Como dicen, pues es muy difícil empezar a reconocerlo, pero es uno de los primeros pasos para sanar. O sea, igual no solamente de esto, igual también se puede extender a un nivel macrosocial, por ejemplo, ¿no? Uno de los puntos más importantes, bueno, uno de los puntos importantes que mencionaban aquí los autores, es pues dejarnos de todas las fantasías que teníamos sobre nuestra familia, etcétera, etcétera, reconocer las cosas como son, que también se pueden extender al mundo y a la sociedad, ¿no? Empezar un poquito a despertar a cómo están las cosas aquí afuera, qué hay que hacer, etcétera. Y como por ahí ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo que este proceso empieza con nosotros, ¿no? Sí. Y antes de cerrar, justamente se me ocurre otra cosa también, hablando de la programación cultural nuestra en América Latina, sobre todo, pero también en España, la influencia de la Iglesia Católica. No sé a ustedes, pero a mí me parece Sí, el ejemplo más... tenemos a un padre barbudo en el cielo que nos va a castigar si no hacemos lo que quiera. Hay que, ¿cuál es creo que es el Deuterónimo, donde Josué le dice a no sé quién, ya no me sé la Biblia, la verdad, no me Deuteronomio. Bueno, la cuestión es que hay que darle a nuestros propios hijos, hay que sacrificárselos a Dios, hay que hacer esto, si no nos viene y nos machaca. A mí me parece un padre bastante narcisista en el hecho de cómo nos han vendido la religión. Si bien en principio seguramente los valores originales del cristianismo antiguo eran muy, muy buenos y hablaban por ejemplo, San Pablo hablaba de la vida en comunidades, de ayudarse a sí mismo, de amarse, de amar al prójimo, pero no como nos lo enseña la religión y sobre todo en nuestra cultura, en donde hay la otra mejilla, aceptar el abuso, etcétera. Así que si quieren algún ejemplo de una familia narcisista a nivel macrosocial, creo que la religión católica, como se le enseña hoy en día, es el padre, pero narcisista que se lleva el premio Nobel. Tal cual, sí, tal cual. Totalmente de acuerdo. Vamos a sacrificar al crío en el altar para favorecer al padre psicopático, tal cual. Es lo más difícil que América del Sur para aceptar, porque, vamos, la religión es muy importante, pero y aceptarlo que por nacer ya tenemos culpa. La idea del pecado original. Original está muy arraigada, entonces cualquier cosa que hacemos, no soy egoísta, tengo que rezar 10 Padres Nuestros, en lugar de pensar en la individualidad y en qué es Dios o quién es Dios en realidad y qué podría haber sido la religión sin toda esta corrupción y estos valores en cierta manera psicopáticos, creo. Sí, totalmente. Y otro concepto que redunda dentro de lo que es la estructura de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana en líneas generales, el de la servidumbre. Pero es una servidumbre que significa la anulación total del individuo y la sumisión esclava a una entidad supuestamente superior y, digamos, impuestamente muy buena, a la cual hay que servirle, no importa si yo entiendo lo que estoy sirviendo, cuál es el fin, realmente si uno se lo pone a analizar, es aterrador realmente que semejante cosa esté tan arraigada en toda una cultura y que generación tras generación crezcan con esas ideas, ¿no es cierto? Y hay que entender que las ideas de la Iglesia Católica no quedan
sujetas dentro de la esfera de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene una fuerte influencia cultural en el ámbito, digamos, fuera del ámbito religioso, y ha incidido culturalmente en la educación formal, en las escuelas y en la cultura general de las naciones, ¿sí? Entonces hay que entender que aunque alguien no sea cristiano o no sea católico, no tenga práctica cristiana, igual está sometido a todas estas influencias. Y hay que recordar que la familia narcisista se desenvuelve en estos ámbitos, en la religión, en el sistema educativo. Por eso yo siempre recalco, vean las secciones de señales de los tiempos y vean, típico, el niño de la sociedad, somos el niño de la sociedad, literalmente. Claro. Sí, sí. Sí. Yo creo que realmente si estas sobrevivientes de familias narcisistas no fuera como de alguna manera tan extendido, o sea, yo no creo que la sociedad aceptara, por ejemplo, el sistema en el que estamos viviendo ahorita, el sistema económico, ¿no? Por ejemplo, los trabajos, o sea, bueno, tienes que trabajar 12 horas al día, al 100%, no tienes vacaciones, trabajas los sábados, oye, pues eso es esclavitud, oye, ¿qué te pasa, no? Ujú. Y miren en la escala, por ejemplo, a nivel político, cómo vemos que la visión narcisista es mucho más, es la favorita de hoy en día, cuando no debería ser así. Por ejemplo, un discurso de Obama en el que dice, no, pero todo está bien en Estados Unidos, hay más empleo y el American Dream y el sueño americano y todo eso. Y vemos que en realidad, y la gente dice, sí, 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 y en realidad el país está cayendo a pedazos, pero porque el padre benévolo lo está diciendo, le creen, además, a pesar de que, y no ven toda la sutileza de lo que pasa por detrás del sistema. Mientras Claro. que Putin va a hacer algo, y lleva haciendo algo en Rusia durante mucho tiempo, y escuchó a la gente, e hizo algo por el pueblo, pero no anda diciéndole, abrazo, hijitos míos, los quiero mucho, no sé qué, entonces, enseguida lo apunta con el dedo y dicen, es un tirano. Pero no muestran otra cosa. Sabes, yo ahorita que comentas Estados Unidos, yo creo que aplica muy bien con este concepto que pusieron ahí en el libro de la manzana brillante, por fuera y por dentro el gusano, ¿no? O sea, Pobre vida. todo por fuera, la imagen, lo superficial, debe ser así todo pulidito, todo bonito, y por dentro está pudriendo la cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, chicos, pues algún comentario final. Lean el libro, Sí, lean el libro. importante. Sí, en serio, Bueno, es yo cortico y buena lectura. dos cosas para finalizar. La primera, que lo dicen en el libro, que es que la mejor forma de manejar con estas personas que tienen estos desórdenes destructivos es la distancia y el contacto cero con estas personas. Y si un padre puede destruir una familia, pues un padre narcisista, claro. Imaginemos un rey narcisista lo que podría hacer en su reino. Y viendo el mundo actual tal y como está, es evidente que nos están gobernando auténticos narcisistas y que la única solución es echarlos de allí, contacto cero y acabar con ellos. Bueno, tú ya lo echar al fuego, José. ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué, querido? Figurativamente. Sí, claro, democráticamente, echándolos mediante el voto. Que aquí en España vamos a votar ahora, que estoy muy cabreado por las elecciones andaluzas, que el PP y el PSOE sigan teniendo tanto voto. Es que es la única forma que tenemos de defendernos. Gente, Eso votar es, otros sí. partidos, votemos otras alternativas y ya vemos los narcisistas que son unos partidos. Cero, nada, adiós. No hay opciones por esta gente. Eso pensando que las elecciones fueron justas, que no hubo gato encerrado. Muy bien, exacto. Y en caso de ser justas, ¿no es cierto? También muestra esto el grado de narcisismo de la sociedad, ¿no? De los votantes. Sí. El grado de seguimiento que tienen de la autoridad, el sometimiento y el miedo. ¿No es cierto? Es un termómetro Sí, también sí. para medir Exacto, eso. sí. Bueno, Sí. los seguidores autoritarios son consecuencias de la misma sistema narcisista. En gran parte, sí. Exacto. Pues bueno, pues nos vamos despidiendo. Nos vemos la próxima semana con nuestro programa de Atando Cabos. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Cuídense mucho, a leer el libro y pues Nos vemos. tengan bonita semana. Adiós a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.